Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de trenes, proyectos estratégicos. Está con nosotros, siéntense por favor, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Andrés Layuz, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; la licenciada Griselda Martínez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad; Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y ya conocen al general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, muy conocido por todas y todos ustedes, un extraordinario ingeniero y militar que está a cargo de la ingeniería básica de todos los proyectos, además de el Ciudad de México Pachuca y el Ciudad de México Querétaro. Entonces vamos a iniciar con Andrés Layuz, después el general Vallejo, después Edna y después Néstor, para que nos hablen también al final de los derechos de vía de todos los tramos. Entonces empezamos con Andrés. Adelante, Andrés. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Voy a pasar acá al lado de la pantalla. ¿Ya traes tu puntero como Octavio también? Muy útil. Para no bloquear la imagen. Adelante. Bueno, todas y todos recuerdan que ahorita estamos ya en el proceso de construcción de lo que llamamos la fase 1, que son los trenes que van de Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Son estos tramos que están aquí en verde. En este momento ya inició el trabajo de ingeniería, como decía la presidenta, a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, de ingeniería básica, de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis, que ya lo anunciaremos más adelante, pero tenemos también programado iniciar la obra este mismo año de lo que llamamos la fase 2. La que sigue. Las características generales del servicio también ya las conoces, son vías dedicadas con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora en términos de diseño. Los trenes de la Ciudad de México a Pachuca, que son los que estamos viendo aquí, este ya es el diseño acordado tanto exterior como interior. Tiene características muy parecidas al tren del Insurgente, del que está operando actualmente. Tiene también algunas modificaciones. Por ejemplo, si ven la configuración de los asientos, son asientos que dan un poco más de amplitud a los pasillos, porque sabemos que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y lo hemos visto ahora en el tren a Toluca, muchas personas viajan con paquetes, viajan con bultos, sobre todo en fin de semana, entonces está considerado que hay espacio para hacer eso. Y bueno, las características también de las estaciones, que más adelante se las daré con un poco más de detalle. La que sigue, por favor. Aquí es importante informarles que se emitió a finales de diciembre el fallo en favor de la empresa Alstom México para la fabricación de 47 trenes de pasajeros que son diésel eléctrico con velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, una longitud de 100 metros, pero que las unidades se pueden acoplar y las estaciones de forma consistente también permite que en realidad sean trenes de 200 metros. Esto también se consideró que hubiera dos tipos de configuraciones. Uno, que son los de corto itinerario, sobre todo, digamos, la flota que estará operando en las zonas metropolitanas donde tenemos muchas estaciones y un servicio que va a ser más frecuente, con 632 pasajeros, y los de largo itinerario con 271 pasajeros, asientos ergonómicos. Esta imagen que ven es la imagen preliminar de diseño, todavía no está cerrada, seguimos trabajando y haciendo observaciones con Alstom para ya poderla cerrar. Por supuesto, se consideró que los trenes tengan accesibilidad universal y haya información y comunicación al pasajero. Ahorita tenemos estimado que a mediados del año que entra tengamos el primer tren, vamos a hacer un esfuerzo por tenerlo antes. La que sigue, por favor. Sobre el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, les voy a reportar los avances que tenemos tanto en licitación como algunos de los avances de obra.
Recordarán conferencias anteriores, habíamos presentado justamente que ya se habían licitado y ya estaban en obra los tramos más largos, que son al sur de Monterrey y al norte de Monterrey. Sin embargo, la zona de mayor complejidad es la zona metropolitana de Monterrey. Para construir la zona metropolitana de Monterrey se dividió en 3 tramos. El primer tramo es un tramo de 30 kilómetros, que es el tramo más al norte. De ese se emitió el fallo el 19 de diciembre. Estamos ahorita en el proceso de licitación de lo que llamamos el tramo A1, que son 8.85 kilómetros, que todos van en viaducto elevado y también incluyen las estaciones que van elevadas. Y estamos el día de mañana lanzando la convocatoria para el tramo A.2, que son 9.21 kilómetros también de viaducto elevado, incluyendo las estaciones. Adicionalmente, vamos a tener el fallo el 25 de febrero de las estaciones de Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, en lo que digamos sería el tramo sur y hasta García. Y estamos en el proceso de licitación de la estación de Las Torres, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos y Nuevo Laredo, así como los edificios auxiliares. Y ya estamos en el proceso de licitación de la señalización, control y telecomunicaciones, que son los sistemas de control y seguridad de los trenes. La que sigue, por favor. En términos del avance que tenemos ahorita en obra, se siguen haciendo trabajos de ingeniería y análisis geotécnico en todo el trazo. Estamos hablando de un trazo de más de 300 kilómetros, pero tenemos ya trabajos de desmonte y despalme en alrededor de 171 kilómetros, donde está entrando la maquinaria. Se están construyendo, terminando de construir los patios de montaje que están construyendo las empresas justamente para acumular todo el material. Se están haciendo incluso ya accesos ferroviarios a estos patios. Esta es la vía que vemos aquí que se está instalando. Y sabiendo que todavía nos faltan, y digamos lo que ahorita comentan las licitaciones, que se van a construir 3 estaciones, más las bases de mantenimiento, talleres y cocheras y zonas de inspección. Estos son todos los trabajos de vía que ya iniciaron. La que sigue, por favor. Luego en el tramo Querétaro-Irapuato, y ahorita el general Vallejo va a informar sobre el tramo Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca, que son los que están a cargo del agrupamiento de ingenieros, y esta es la continuación que empieza realmente a partir de aquí, de lo que está marcado como kilómetro 6, hacia Irapuato. Ya está en proceso de construcción todo lo que es vía. El 12 de febrero se emitió el fallo de estaciones, paraderos y bases de mantenimiento y estamos en proceso de licitación de los edificios auxiliares y del sistema de señalización, control y telecomunicaciones, que también son los sistemas de control y seguridad de los trenes, para el 2 de marzo. La que sigue. Aquí también tenemos varias actividades. Se está haciendo la acumulación de todos los materiales para la obra en los patios que se están construyendo. Ya inició también la construcción, bueno, el despalme de varios kilómetros y también la construcción de terraplenes. Este es un muro de contención que se está construyendo para resolver problemas hidráulicos entre la vía de carga y lo que será la vía de pasajeros. Se está construyendo una planta de prefabricados para todos los viaductos. Todos los viaductos van a ser con materiales prefabricados y se está haciendo una planta para eso y se está desmontando la vía de carga en la zona de Celaya. Como saben, durante muchísimos años la gente de Celaya pidió que ya no cruzara el tren de carga. El tren de carga ya no está cruzando en casi toda la zona de Celaya, sigue cruzando un poquito en el lado oeste, pero en el lado este ya no está cruzando y se está desmantelando la vía y también se va a desmantelar en los meses posteriores el patio de carga que está en el centro de Celaya y ese es el que va a ser sustituido por la estación y también por la vía de pasajeros. La que sigue, por favor. Estas son algunas de las vistas que tenemos, imágenes objetivos de las estaciones. Esta es la de San Juan del Río, que es una estación que está a desnivel. Estas son las características generales de las estaciones de mediano y baja demanda. Son todas hechas con materiales locales, están integradas al entorno urbano, tiene consideraciones de accesibilidad tanto en transporte público como vehículos particulares. En todas se considera también espacio público y que sean en general construcciones muy transparentes que permitan que las personas puedan ver lo que está sucediendo adentro y afuera y sea un espacio agradable para estar ahí, todos con criterios de accesibilidad universal para los usuarios que tengan alguna discapacidad. La que sigue, por favor.
Esto nada más es información de actualización sobre el Insurgente. Como saben, empezó operaciones el Insurgente el 2 de febrero. Del 2 de febrero al 17 de febrero ha tenido 850,000 usuarios. La afluencia máxima fue el domingo con 66,000 usuarios y de hecho el día de ayer entre semana tuvo su afluencia máxima entre semana con 60,000 usuarios. Está operando con 16 trenes, con intervalos de alrededor de 10 minutos y con el mismo horario que el metro. Los primeros días hubo algunos problemas con el sistema de peaje, estos se han corregido, ha habido mucha información y muy buen trabajo del equipo de Banobras y del área operativa de Fonadín, que son los que están a cargo de la operación propiamente del tren. La que sigue, por favor. Y también sobre el tren AIFA-Lechería, la imagen que estamos viendo es la construcción o la ampliación de vías que se está haciendo ya en Buenavista. Este tren, digamos, va conforme al calendario que les presentamos hace unas semanas y lo importante es que ahorita ya están terminando lo que llamamos las pruebas de concordancia. Estamos a un día de iniciar las pruebas dinámicas, a unos días de iniciar las pruebas dinámicas de RTMS, ya está casi concluido el trabajo en CETRAMS y accesos a las estaciones y lo que están viendo aquí está terminándose la instalación de la ampliación de vías en Buenavista y empiezan en estos días también los trabajos de catenaria y señalización para ya tener las pruebas desde Buenavista hasta el AIFA. Adelante. Y bueno, como siempre, este es un trabajo en conjunto de muchas instituciones del Gobierno de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, SEDATU, Hacienda, Bienestar, Defensa, Medio Ambiente con agua y nos ayudan con muchísimos de los permisos, las gestiones, el INA, el INPI, el INDAVI, Pemex, Senagas, CONAMP, CFE y los gobiernos estatales y municipales han estado colaborando para que pueda avanzar todos los proyectos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. General Vallejo. Con permiso, señora presidenta. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos este espacio para informar a la sociedad nuestro quehacer institucional. Y como ya hemos dicho, en el marco de la construcción de las vías férreas hacia el norte del país, Defensa, como un catalizador de desarrollo e importante eje estratégico del Plan México, está participando coordinadamente con las dependencias del Gobierno federal en los trabajos de proyecto y construcción de esta nueva infraestructura ferroviaria. A través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, hemos concluido los estudios de ingeniería básica de la primera etapa, que fueron alrededor de casi 800 kilómetros de vía férrea. Ya lo mencionó el maestro Layuz, ya de Ciudad de México a Pachuca, Ciudad de México a Querétaro, Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, conforme a la instrucción presidencial. Están terminados y Defensa, como ya se mencionó, es responsable de la construcción de 2 tramos, de la Ciudad de México a Querétaro y de la Ciudad de México a Pachuca, tramos que ya están en construcción. También estamos realizando la ingeniería básica de los nuevos tramos que ya se mencionaron. Son alrededor de 1,400 kilómetros de nuevas vías que van de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a los Mochis. De igual manera, de forma simultánea, en el sureste de la República, se construye, por instrucciones de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas, la infraestructura ferroviaria para el movimiento de carga del tren Maya. Vamos a ver lo que corresponde a la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca. Estamos hablando de 58 kilómetros de vía férrea doble, electrificada y confinada. Sin embargo, la construcción de 2 vías nuevas de pasajeros, la reubicación o la rectificación de la vía de carga, porque va en medio del derecho de vía, desplazar a la izquierda o a la derecha para poner las 2 vías de pasajeros nuevas, implica en total un esfuerzo de construcción de 141 kilómetros de vía férrea nueva, de los cuales vamos a convivir con vía de carga activa en casi 28 kilómetros. Estamos construyendo ya 10 kilómetros de viaducto elevado para sortear ciudades, espuelas de carga desde la vía, pérdida de cota, ríos, etcétera. Y el resto de los 47 kilómetros van en terraplén. Llevamos un avance físico del 22% y no tenemos problema alguno, tenemos suministro de materiales, tenemos recursos, tenemos ingeniería, creo que vamos a buen tiempo. Este tramo ya va a contar con varias estaciones, 4 para ser específicos: Jatoca, Tizayuca, Temascalapa, Jahuet de Telles y Pachuca. Y 4 paraderos en Xoloc, Huitzila, en Palme del Rey y en Zapotlán de Juárez junto al Parque Industrial de Platas.
De igual manera, vamos a construir una base de mantenimiento en esta zona de Platas, talleres y cocheras en Mineral de la Reforma, que es a la entrada de la ciudad de Pachuca. Estamos construyendo simultáneamente 26 puentes vehiculares y 53 obras de drenaje transversal. Simultáneamente se están realizando trabajos de terracería para los complejos eléctricos, porque vamos a tener 2 grandes complejos que se van a conectar a la red eléctrica nacional para bajar la alta tensión de 230,000 volts a 23,500 volts, 27,500 volts, para poder energizar el cable eléctrico que se llama catenaria, que alimenta los trenes eléctricos. Para cumplir esta misión, organizamos 10 frentes de trabajo, 5 de obra civil, 2 de energización, 1 de sistemas de catenaria y 2 de estudio de soporte técnico. Todos trabajan simultáneamente, tenemos más de 11,000 empleos directos y estimamos concluir en el primer semestre del 2027. Pasamos a la vía de México-Querétaro. Bueno, aquí estamos hablando de 232 kilómetros de distancia de vía doble, pero igual les hago una referencia. Metiendo 2 vías de pasajeros y rectificando la vía de carga en algunas partes, construyendo unos laderos adicionales, estamos hablando de un esfuerzo de construcción de 545 kilómetros de vía férreas. De ellos estamos conviviendo en alrededor de 140 kilómetros con el derecho de vía de los concesionarios de carga. También tenemos un esfuerzo de construcción de 28 kilómetros de viaductos elevados y 204 de vías sobre terraplenes. Llevamos un avance físico del 10%. En ese tramo se tienen contempladas 6 estaciones, ya lo hemos mencionado: Buenavista, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río y la Corregidora y el Marqués en la zona de Querétaro. Adicionalmente vamos a construir 2 zonas de inspección, una en Polotitlán, Estado de México, y otra más en la zona de Querétaro. Una base de mantenimiento en Polotitlán, Estado de México, 366 obras de drenaje transversal y 22 puentes vehiculares, porque como le hemos dicho, es una vía confinada. Para cumplir esta misión, estamos organizados en 14 frentes de trabajo, 12 de obra civil y 2 de estudios de soporte técnico. Todos están trabajando ya simultáneamente en la construcción. Hemos generado 14,400 empleos y estimamos concluir los trabajos a finales de septiembre del 2027. Seguimos ahora para platicarles un poco de la ingeniería básica que estamos desarrollando. Defensa, en coordinación con nuestros colegas de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, estamos realizando los estudios de ingeniería básica de los 1,400 kilómetros de los nuevos tramos que hemos mencionado. De Irapuato a Guadalajara son 310 kilómetros de nueva vía férrea. Ahí estamos considerando convivir 100 kilómetros con los concesionarios de carga, en este caso Ferromex. Después, casi construir 64 kilómetros sobre convivencia carretera y 130 kilómetros en terreno nuevo. De manera muy general, estamos en el aspecto técnico todavía. De Querétaro a San Luis Potosí son también ingeniería básica de 232 kilómetros. De San Luis Potosí a Saltillo son 334 kilómetros de vía férrea. Aquí son 300 de convivencia con la línea B, operada por Kansas City, y 34 kilómetros de vía nueva. De Mazatlán a de Los Mochis es un esfuerzo mayor, son 529 kilómetros, de los cuales 400 son de convivencia con la vía de carga que ya existe en el derecho de vía y 129 de trazo nuevo, para tratar de conectar, ya lo vamos a ver después, las poblaciones como de Guamúchil, pasar a Guasave y terminar en Los Mochis. Pues bien, todo eso lo estamos haciendo ya de manera coordinada, llevamos un avance del 20%, estamos desplegados en todos los tramos y estamos llevando constantes reuniones técnicas para definir el trazo técnico, el trazo preliminar, determinar cuáles van a ser las estaciones, paraderos, establecer unos términos de referencia y después, a través de la coordinación con la agencia de trenes, socializar el proyecto con estados, municipios y los propios habitantes. Seguimos con la infraestructura de carga del Tren Maya. Estamos construyendo la primera fase de esta infraestructura y llevamos un avance del 25%. Estamos trabajando, es importante mencionarles que contamos con todos los permisos ambientales respectivos, porque estamos trabajando en esta zona con delicados sistemas ambientales. Y además vamos trabajando
con una prospección arqueológica que nos va liberando espacios. Contamos con todos los manifiestos de impacto ambiental, con todos los estudios técnicos justificativos para cambiar el uso del suelo. Y estamos llevando a cabo todos los programas que nos estableció Semarnat sobre prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales. Y vamos cumpliendo con todas las normas para que no quede duda alguna. Actualmente estamos construyendo los 4 complejos de carga más importantes. El de Palenque, el de Pochilá, que es propiamente el sur de Mérida, como le hemos mencionado, el de Progreso para conectar el puerto con la red ferroviaria del Tren Maya y el de Cancún. De igual manera, estamos construyendo vía férrea nueva. Estamos construyendo vía férrea de Mérida a Progreso y estamos rehabilitando un corredor de vía que sale de Pochilá, donde se conecta con el Tren Maya, con la vía del Tren Maya de pasajeros, hacia la zona industrial de Mérida para potenciar el movimiento de carga ahora a través del ferrocarril, que actualmente la vía estaba en desuso, sin operación. Bueno, aquí hemos generado 11.500 empleos directos y se está por finalizar o contemplando finalizar esta primera etapa. Al finalizar este año haya ya operación temprana de infraestructura de carga por parte de la empresa Tren Maya. Por cierto, es necesario mencionarles que sumando los 101 kilómetros de vías de patio que hay en los complejos de carga, más los 70 kilómetros de vía nueva que se van a realizar para conectar la ciudad de Mérida con Progreso y el nuevo corredor industrial de Pochilá a Mérida, sumamos en total, más los trenes de carga que le hemos mencionado, un esfuerzo de construcción, nada más de esta primera etapa, nada más por parte de nosotros, además de los consorcios, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lleva a cabo la construcción de 950 kilómetros de vía férrea. Es un gran esfuerzo de construcción en base a las instrucciones de la Presidenta de la República. Ahora bien, es importante mencionar que como compromiso institucional, con la cobertura de las dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, se continúa cada vez más socializando el proyecto y obteniéndose nuevos derechos de vía que nos permiten a los ingenieros militares realizar más estudios técnicos de ingeniería e ingresar más maquinaria para abrir nuevos frentes de construcción. De esta manera se va dinamizando e incrementando los avances. De igual manera, hemos llevado un gran trabajo colaborativo con dependencias como el Centro Nacional de Control de Energía, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, Petróleos Mexicanos y otras dependencias públicas y privadas para atender las diversas afectaciones que están produciendo la nueva vía férrea a la actual red de servicios estratégicos del país. En coordinación con nuestros colegas de la Agencia de Trenes, estamos trabajando en los nuevos proyectos ejecutivos y en la ejecución de lo que estamos haciendo conforme a las normas oficiales mexicanas en materia ferroviaria. Y se trabaja coordinadamente con los concesionarios de carga con vía activa de transporte de mercancías. Adicionalmente, y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Antropología y Historia, Defensa reafirma la disposición para construir con respeto al medio ambiente y salvaguardar nuestro patrimonio histórico y cultural. Así lo hemos venido haciendo desde 7 años y así lo continuaremos realizando. Continuaremos participando en estos proyectos instruidos por la Presidenta de México que impulsan el desarrollo del país y generan bienestar en la población. Aprovechamos este espacio y hacemos mención que esta Secretaría, en su calidad de motor de desarrollo de infraestructura, solicita a los habitantes de las áreas beneficiadas con estas obras su cooperación, su comprensión y su apoyo que nos permita la pronta ejecución y construcción de este medio de transporte masivo de gran calidad. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidente, yo quisiera retomar la última parte que expone el general Vallejo, que tiene que ver con el compromiso social, el compromiso institucional con la gente. Entonces, este proyecto, como otros que se hicieron con el licenciado López Obrador, no se trata de afectar a personas, sino de sumarlas a los proyectos. Y entonces me voy a permitir dar datos
muy concretos, generales, que permiten dar cuenta de cómo se ha avanzado en generar este derecho de vía, donde hoy ya se muestran avances importantes. Estos son los datos de esta liberación de derecho de vía que llevamos en estas 4 vías: AIFA Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Decir que ya existía un derecho de vía histórico que es prácticamente el 82% de la superficie total. Del resto, 11% es propiedad social y 7% propiedad privada. Entonces nos hemos concentrado en justamente atender este porcentaje, este 18% de propiedad social y privada. En números duros, números fuertes, se han liberado 24.892.000 metros cuadrados, es lo que significa toda esta franja, 1.905 predios, y esto está en 54 municipios, 8 entidades, que se muestra en el plano. Adelante. ¿Qué ha representado este trabajo? Que se ha asumido en una muy fuerte coordinación con la Agencia de Trenes, SICT, por supuesto, Sedena, y dentro de este sector que se llama el ramo 15, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, FIFUNAFE, todas la propia SEDATU han hecho posible estos datos que parecen sencillos, pero se ha llevado mucho esfuerzo de todos los equipos. Se ha trabajado con 123 ejidos que se distribuyen de esa manera: 14 AIFA Pachuca, 57 México Querétaro, 29 de Querétaro Irapuato, 23 Saltillo Nuevo Laredo. Han significado la realización de 70 asambleas donde han participado más de 3.500 personas, en 633 parcelas adquiridas. Estas 69 son de uso común y 564 son parcelas individuales. Aquí vemos imágenes, que es lo que más vamos a mostrar adelante de estas asambleas. Todos los ejidatarios firman su consentimiento, primero el convenio de ocupación previa, y ya cuando se les paga el recurso también una fuerte participación en Irapuato, en México Querétaro, y en todas las asambleas, como también decía el general, se ha contado con el apoyo de las autoridades locales para la realización de estas asambleas. Adelante. Otro tema muy relevante, muy importante para ello, ha sido la consulta indígena, que está por ley y que estamos conscientes de que es indispensable llevarlas a cabo. No solo indispensable, es por ley que tenemos que hacerlas. Se han hecho en 12 comunidades, 23 asambleas informativas y consultivas, 921 personas consultadas, de ellas 659 son hombres, el resto son mujeres. También vemos imágenes de estas consultas, y en ellas se ha contado con todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Adelante. Aquí más imágenes de esas asambleas. Otro tema es justamente la atención a las familias que están sobre el derecho de vía, viviendo sobre el derecho de vía, y aquí lo que se hizo fue reubicarlas, relocalizarlas a una nueva vivienda. Vivían en estas condiciones 44 familias viviendo sobre el derecho de vía, y entonces logramos trabajar con ellas. Aceptaron reubicarse a un conjunto habitacional en mejores condiciones. Adelante. Se les hizo entrega de su vivienda ya hace algún tiempo, unas semanas. 44 familias beneficiarias, 33 con vivienda nueva y 11 con recursos para que ellos adquieran su vivienda. En total se invirtieron 28 millones de pesos. También agradecemos el apoyo de las empresas que nos ayudaron a facilitar el acceso a esas viviendas. Adelante.
Y por proyecto, ya no me voy a detener mucho, es el desglose aquí de los datos que presentamos en la primera lámina, que ha significado más superficie liberada justamente en México Querétaro, con más de 7 millones de metros cuadrados. Adelante. Y yo quise aprovechar, bueno, también se avanzó en esta derecho de vía histórico, se emitieron pues 1010 títulos, aquí vemos por la descripción por vía, 153 AIFA Pachuca, 550 en México Querétaro, 98 Querétaro Irapuato y 209 Saltillo Nuevo Laredo. Adelante. Solo como muestra vemos planos que se refieren a cómo vamos ya, si lo colocamos en aerofoto, la liberación. Son puntos muy específicos que nos hace falta liberar, que por cuestión jurídica o de una nueva necesidad, pero ya es muy poco. Adelante, nada más los pasamos como muestra. Adelante, por favor, en el frente 2, adelante, frente 3. Son pequeñas líneas ya que nos falta deliberar. Adelante. Frente 4, adelante. Frente 5. Es solo como muestra de cómo vamos en esta vía de AIFA Pachuca. Yo aprovechar para decirle a la gente que nos ha apoyado muchísimo, compartirle, Presidenta, la gente quiere el proyecto, está muy confiada en el proyecto y están depositando la confianza en la Presidenta, en el Gobierno de México para avanzar, y eso nos tiene muy contentos, muy satisfechos porque lo estamos haciendo bien. Gracias, Presidenta. Gracias, Edna. Adelante. Con su permiso, Presidenta, continuando con lo que explicó ya la secretaria Edna Vega y lo que decía al inicio, al final de su presentación el general Vallejo, las obras ya iniciaron y esta condición de inicio de las obras ha empezado a generar algunas inquietudes y algunas molestias que son naturales y que acompañan a cualquier obra, desde una obra en casa hasta, por supuesto, obras del tamaño como la que estamos haciendo en todo el territorio nacional. Derivado de eso, por instrucciones de la Presidenta, hemos construido mesas de atención social que se reúnen semanalmente, que encabezamos desde el Gobierno federal, pero que nos acompaña de manera permanente los gobiernos estatales, fundamentalmente a través de sus secretarías de gobierno y sus secretarías de obra, y también nos acompañan los municipios por donde estamos trabajando ya y tenemos avances de obra. Estas mesas se reúnen una vez a la semana y de manera permanente nos permite que los municipios tengan información también del programa de obra, y eso también nos facilita informarle a la ciudadanía cuando vamos a tener un cierre vial, cuando se va a tener alguna incomodidad extra por la realización de la obra. Hemos llevado a cabo 49 reuniones, tenemos trabajo y convenios firmados con 6 entidades federativas y con 41 municipios. Importante también decir que tenemos una mesa instalada por cada entidad federativa en cada trazo, es decir, en el AIFA Pachuca tenemos una mesa de atención social con el Estado de México y una mesa de atención social con el Estado de Hidalgo. En el caso del Ciudad de México Querétaro tenemos una mesa de atención social con el Estado de México, otra con el Estado de Hidalgo y otra con el Estado de Querétaro. Para el caso de Querétaro Irapuato tenemos una mesa instalada con el Estado de Guanajuato. Para Saltillo Nuevo Laredo estamos en el proceso de instalar la mesa social de atención en el caso de Coahuila, y en el caso de Nuevo León y Tamaulipas seguramente estaremos instalando 2 o 3 mesas por la cantidad de kilómetros que abarca ese tramo de la obra. La que sigue, por favor. Estas mesas de atención social no son solo mesas que se ven una vez a la semana, sino tienen un acompañamiento territorial
tenemos que estar de manera permanente en territorio atendiendo cualquier problemática. La mayoría de las veces lo que nos encontramos es pues incomodidades por el ruido, por el tráfico, por el polvo que generan las obras, pero a veces también surgen algunas otras problemáticas que tenemos que ir atendiendo, y por eso tenemos 12 brigadas de compañeros del Gobierno de la República, fundamentalmente de Comunicaciones y Transportes, del área de vinculación, y de la SEDATU, del área de la subsecretaria Griselda Martínez, y estamos trabajando permanentemente en territorio con el objetivo de que no se detenga la obra, que a pesar de que estas incomodidades o inquietudes que pueden surgir en el entorno y el desarrollo de la obra, podamos lograr que no se detenga los trabajos que está realizando, en algunos casos el agrupamiento de ingenieros y en otros casos los consorcios privados. Con estas brigadas levantamos minutas, se llevan los acuerdos a la mesa de atención social semanal y hemos realizado más de 300 caminamientos. La que sigue, por favor. Finalmente, la mesa de atención social y los caminamientos nos llevan al seguimiento de todo lo que se ha ido acordando. Esto es muy importante decir, que cada minuta que se firma y cada compromiso al que se llega con la comunidad viene acompañado no solo del gobierno federal, sino como en la mesa estamos todos, nos acompañan también los gobiernos de los estados y nos acompañan los gobiernos municipales. Esto resulta fundamental porque en experiencias anteriores cada autoridad acordaba por su lado algún tema con la comunidad que se veía afectada y luego resolver todo lo acordado se volvía muy complicado. Ahora vamos todas las instituciones del Gobierno de México acompañadas con los gobiernos estatales y municipales y atendemos de manera coordinada qué le toca a cada quien. A estas mesas, a estas 218 reuniones de seguimiento que hemos llevado a cabo, no nada más participamos SICT, SEDATU, gobiernos estatales, municipales y los frentes de obra, los directores de frente de obra, sino aquí también invitamos a CONAGUA, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, al INPI, a cualquier institución que requiera ayudarnos para poder atender algún reclamo social, pues se les convoca a estas mesas y es en ella donde vamos asumiendo compromisos, firmando minutas para que todo se vaya realizando. Importante decir que se le informa a la gente que muchas de las cosas que estamos acordando en minutas serán cumplidas y ejecutadas conforme se vaya acabando la obra. No es algo que podamos ir haciendo al mismo tiempo de lo que se va realizando la obra. La que sigue, por favor. Finalmente, como ya también lo dijo el maestro Andrés Layuz, este es un trabajo en el que participamos muchas dependencias del gobierno federal, por supuesto los gobiernos estatales y municipales, a los que ya dijo Andrés, de Comunicaciones, Gobernación, Medio Ambiente, Bienestar, Buen Gobierno, el INDAVIN, la ahora TRAPI. Nosotros agregamos siempre a Ferrocarriles Nacionales en Liquidación, que es de donde obtenemos los títulos históricos, y por supuesto también al INDEP, que es quien está operando el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Pues esta es la información del día de hoy. Vamos muy bien. El tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa. El Ciudad de México-Querétaro y el AIFA Pachuca estará en operación en el 2027 y van muy bien. Ya informó el general Vallejo, el Tren Maya de carga lleva 25% de avance y también va en tiempo, y todo ha sido pues un trabajo coordinado muy bueno, y sobre todo agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación. Siempre es complejo el derecho de vía, el poder acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda, en fin, y en todos ha habido una excelente cooperación. Entonces vamos muy bien en los trenes del norte. Bueno, adelante, vamos.
Shakira. A ver el compañero que dice que nunca le doy la palabra. Hola, Presidenta, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, insistir un poco sobre, ayer se dieron a conocer audios en torno a una supuesta reunión sostenida por el secretario de Marina con el contraalmirante Fernando Guerrero. Preguntarle si hay ya abierta alguna línea de investigación que dirija hacia el secretario. ¿Le han confirmado algo por parte de...? No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía. Y en este mismo sentido preguntarle en la cooperación que se tiene con Estados Unidos, porque también hay abiertas líneas de investigación en la Fiscalía de Estados Unidos, preguntarle si han pedido algún tipo de información a México, están colaborando de manera coordinada con ellos, y usted había mencionado que se iba a solicitar la extradición de personas involucradas en Estados Unidos porque tienen también procesos en México. Si nos pudieran ampliar un poco más la información sobre eso. Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios. ¿Son los Jensen? Entre otros. Y, Presidenta, también, desde septiembre le pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos hiciera favor de actualizarnos el monto de las partidas o los hechos ilegales que hayan detectado, pero no nos ha proporcionado ninguna información. ¿Le han dicho a usted si se actualiza esos 600,000 millones que se habló en un principio, si ya cambiaron, han aumentado o se ha iniciado ya el proceso de recuperación de los 16,000 que estaban ya en proceso? Esta es una estimación, lo que dijo en su momento la Procuradora Fiscal. Eso es muy importante. ¿Cómo se hacen estas estimaciones? Pues la estimación del posible volumen de combustible que no pagó impuestos. Entre otras, ¿cómo se hacen estas estimaciones? Por ejemplo, en el caso de Pemex, si hay una tendencia en la venta de combustibles de Pemex y cae esa tendencia, que no tenga que ver con lo que se llama el periodo. Por ejemplo, en enero se vende menos combustible normalmente que en diciembre. Entonces, no tiene que ver con esta estacionalidad, sino realmente con una tendencia en la disminución en algunos periodos. Así es que se hace la estimación en un trabajo coordinado con la Secretaría de Hacienda. Y siguen trabajando para poder estimar de qué monto se trató estos impuestos que no llegaron a pagarse por el contrabando de combustible. Y en su momento, cuando se tenga la información, por supuesto, se dará, y tiene que ver también con la investigación de la propia Fiscalía. Esto en cuanto hace a la estimación del monto global, pero la fiscal también habló de 16,000 millones querellados, es decir, ya estaban en litigio para la recuperación. Me gustaría saber si hay avance en ello. Pues la Fiscalía tendría que informar. ¿Podría invitar a la Procuradora Fiscal a que nos diera esta información? Sí, en el momento en que esté la investigación ya cerrada y las gráficas de Pemex, que les he estado mencionando cómo ha venido aumentando la venta de combustibles de Pemex, incluso de los privados, lo cual muestra, y su pago de impuestos, lo cual muestra que hay una disminución sustantiva en el contrabando de combustible, además del trabajo permanente que se está haciendo de vigilancia.
Entonces, con gusto, en el momento que se tenga toda la información, se da a conocer públicamente. Presidenta, en otro tema me gustaría preguntarle, hay ajustes que hacen los gobiernos en sus personal, algunos necesarios porque se trata de cambiar alguna política o dar un viraje en algún sentido que corresponda a la decisión administrativa, en otros porque ellos deciden ir a competir hacia un cargo de elección popular o son invitados en otros gobiernos a participar. ¿Usted tiene en el corto o mediano plazo la vista de cambios en su gabinete? Por el momento, no. Ninguno. No. Ok. Y también preguntarle relacionado con el tema del huachicol, si ha recibido por parte de Estados Unidos petición sobre información relacionada con algunos de los funcionarios mexicanos. No. Absolutamente. No. Y finalmente, Presidenta, preguntarle, esta próxima semana usted presentará la reforma electoral o la va a posponer un poco hacia marzo. El quizá? martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana. Ok, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Adelante. Vamos a ver. A ver el compañero que… Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia de La Jornada. Preguntarle qué fue lo que ocurrió ayer en el sistema de aduanas, esta falla que afectó. Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información durante un periodo de tiempo. Se arregló el cable, se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias. ¿No es muy vulnerable el sistema? Se está viendo la causa, no había ocurrido, se está viendo la causa de por qué se quebró la fibra óptica y al mismo tiempo pues algún esquema para tener un cable paralelo pues que permita que en caso de que se rompa uno pues siga la transmisión de Ahorita datos. no hay ningún sistema alternativo pues que evite este tipo de fallas que tiene costos muy importantes, ¿no? Sí, evidentemente de inmediato inició pues el procedimiento para la reparación y repito nuevamente, se está viendo la causa y al mismo tiempo buscando un esquema para que haya un sistema paralelo que evite que sucedan estas circunstancias. Presidenta, ayer circuló un presunto proyecto de reforma electoral en donde se habla de incrementar a 508 No, es diputados. falso. Totalmente falso. Falso. Entonces, hasta el martes conoceremos. Sí. Presidente, sobre el cambio de presidente en Perú, ¿implicará algunas modificaciones en la Pues relación? vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Entonces vamos a esperar a ver, pues una vez que tome posesión, si es factible pues restablecer las relaciones, ¿verdad? ¿Podría México tener iniciativa o esperarán a No, que pues tiene que el ser de gobierno- ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México. Y por cierto, el caso de Ecuador, ¿en qué va, presidente? El caso de Ecuador, pues Aquel litigio por están ahí. suspendidas las relaciones, Pero no me hay- refiero al litigio que presentó México por la invasión a la embajada mexicana. Es buena pregunta. Le pedimos a Relaciones Exteriores que pueda dar la información, ¿de acuerdo? Y finalmente, presidenta, ¿qué reporte le dieron de este caso de una menor intoxicada con fentanilo? Sí, estamos averiguando. Hoy estuvo la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Le pedí al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo y también, pues, cómo es que llegó el fentanilo a los tamales, ¿no? El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino. Entonces, con muy poquito puede causar incluso la muerte. Entonces, primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo. Segundo, cómo llegó a este alimento. Y tercero,
pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto. Entonces, hasta que no tengamos más información, esta información viene de Puebla, ellos la emitieron. Entonces, antes de nosotros confirmar, pues tiene que haber una investigación de la Fiscalía, acompañada pues evidentemente de sus peritos, junto con el Gabinete de Seguridad y en su caso Secretaría de Salud. ¿Qué reporte tienen ustedes de consumo de fentanilo en México entre los jóvenes? Es muy bajo. A ver si lo puedes poner de la encuesta. Se hizo una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública que tuvo una muestra representativa muy importante y da continuidad pues a un ejercicio que se había hecho hace ya algunos años. Entonces la presentó el doctor Kersenovich, una de las mañaneras. Aquí la presentamos ayer o antier, en el caso de una pregunta que se hizo por consumo de tabaco y alcohol. Y a ver si nos puedes pasar el consumo de fentanilo, que si mal no recuerdo en adolescentes ha disminuido. Eso significa que la campaña ha dado resultados. Prevalencia muy baja de consumo no médico, 0.2% alguna vez y 0.1% en el último año. Y había uno entre, a ver si hay, si está aquí, entre la diferencia entre adolescentes y… Fíjate, en adolescentes la prevalencia, o bueno, el número de personas que lo consumen en adolescentes pasó de 0.6 a 0.5. En adultos, bueno, es anfetamina, no necesariamente es fentanilo, perdón. ¿No viene fentanilo aparte? ¿No lo traen? Sí se hizo, lo presentamos aquí, pero es muy bajo comparado con Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá incluso. Bueno, vamos a ver. Ahora de este lado. A ver, Páramo. Gracias, presidenta. Si me permite, sería una pregunta para la subsecretaria Noemí. Se ha comentado que fue la revisión de los libros de texto lo que provocó el desencuentro con Max Arriaga. Entonces, si me pudiera explicar qué fue lo que se encontró en los libros de texto y cuál fue la petición que se hizo para modificar los contenidos. ¿Qué se necesita modificar en los libros? Ya la presidenta nos ha dicho que sí se tiene que perfeccionar, se tiene que actualizar, se tiene que actualizar básicamente. Si nos pudiese comentar, subsecretaria, detallar qué es lo que viene para los libros de texto. Sí, lo de las mujeres principalmente. Gracias. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como bien mencionan los funcionarios públicos, sobre todo quienes estamos en el ámbito de la educación, el interés superior de la infancia es nuestra prioridad y los libros de texto gratuito están dedicados a nuestras niñas, niños y adolescentes. En este caso se hizo durante todo el año 2025 pues un ejercicio con las propias infancias, visitando escuelas. La presidenta nos ha encomendado una tarea de territorio, estar asistiendo a las escuelas desde el preescolar hasta nivel secundaria en todas sus modalidades, asistir también, por ejemplo, a diversos encuentros de docentes, consejos técnicos escolares, las propias consultas con docentes, algunas encuestas, más lo que se trabaja dentro de la Dirección General de Desarrollo Curricular, más todas las recomendaciones, sugerencias que nos hacen distintas instancias, por ejemplo, Afroeduca, que es un colectivo de personas afromexicanas en nuestro país, que también pues hacen una consulta, es decir, se compilan tanto participaciones de docentes, participaciones de las infancias. Yo recorro mucho las escuelas, a las niñas, a los niños, hay que preguntarles qué queda de
lo que tienen en sus libros, que les gustan, de qué se apropian. Muchas veces el tema de los libros de texto, hemos dicho que se estudia mucho desde lo que sale del libro, desde lo que sale del plan de estudios, pero ¿quién lo recibe? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que se apropia en nuestras infancias de los materiales que como Estado estamos obligados a garantizarles? Entonces, ese también es un tema muy importante, con qué se están quedando nuestras infancias de lo que por derecho les corresponde. Entonces, de toda esta compilación, de todo este trabajo que se hace, tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, pues se ha hecho una serie de observaciones que pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en una imagen. En el caso, por ejemplo, de las afrodescendencias, nos decían que algunas imágenes pueden representarse sin una camisa. Entonces nos decían, bueno, tal vez muchas veces un estereotipo de las personas afrodescendientes es que todo el tiempo estamos sin camisa, ¿no? O sea, no es con una intención, pero muchas veces lo tenemos normalizado. Entonces son desde imágenes, tal vez en el propio uso del lenguaje, tal vez en la propia desarrollo en ese momento de la edad de preescolar. En este caso, y también porque nosotros tenemos la obligación de garantizar la entrega de estos materiales, empezamos con primaria y también empezamos con preescolar, de secundaria no hemos concluido el trabajo, pero es eso, es una suma de distintas observaciones de todos los que estamos involucrados, porque esos son los libros de texto. Los libros de texto somos de todos y son de todos, es la suma de muchas voces y es la suma del trabajo de muchas instancias, personas y sobre todo, bueno, como refiero, sobre todo de nuestras niñas, niños y adolescentes, que es a quienes nos dirigimos. Gracias, subsecretaria. ¿Estas modificaciones estarán listas hasta el siguiente ciclo escolar? Para nosotros garantizar que los libros de texto se entreguen, nada más para que dimensionemos, entregamos al año 155 millones de libros de texto. Por lo tanto, cada mes a partir de enero hacia el mes de junio se imprimen entre 28 y 30 millones de libros de texto al mes. Retrasarnos implica que no garanticemos la entrega al inicio del ciclo escolar y eso es algo que no nos podemos permitir. Es por eso que el trabajo de la revisión, de la edición y todo lo que implica el libro de texto lleva pues, importantes meses de trabajo. Los libros que van para el siguiente ciclo escolar 2026-2027 ya están en un proceso de impresión y de entrega. Estuvimos el pasado 12 de febrero ya en el banderazo porque estamos garantizando que estos libros de texto ya van camino a las escuelas, porque lo más importante es que iniciemos el ciclo escolar con nuestros materiales educativos. ¿Y estas modificaciones que se tendrían que hacer, se hicieron o van a tener que esperar? Estamos en el proceso de la incorporación. Como les mencionaba, nosotros tenemos que concluir con los materiales para poderle estar impresos antes del mes de enero, es decir, si yo retrasaba, bueno, todo el equipo también se involucra con Alitec, si retrasamos la impresión, no garantizamos la entrega al inicio del ciclo escolar. No podemos darnos ese lujo, no podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, todo lo que son sugerencias, observaciones, se trabajan previo a un ciclo escolar. Y la solicitud que habían hecho los profesores de las guías para poder aplicar ciertas asignaturas, ¿también se logró hacer estos materiales? Esto es un tema muy importante. Esas guías se diseñaron en el año 2024. Fue una solicitud de la administración anterior. Recordemos que nuestro plan de estudios entra en vigencia, nuestro plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022. En el año 2023, algunas de estas voces de los profesores decían, vamos también a fortalecer e implementar la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, si ustedes ingresan a la página de la Subsecretaría de Educación Básica, no solamente van a encontrar los cuadernillos de matemáticas, van a encontrar, por ejemplo, de bienestar socioemocional, de educación artística, del fomento a la lectoescritura, de educación artística, es decir, fueron diversos los cuadernillos que se implementaron.
¿Qué sucedió? Que muchos de estos materiales se quedaron alojados en la página y nada más se quedaron en una edición digital. ¿Qué es lo que nos demandan nuestras maestras y maestros? Que esos materiales también se impriman. Por lo tanto, fueron diseñados y publicados entre enero y agosto de 2024, es decir, es un trabajo de la administración anterior, no correspondería a nosotros atribuirnos ese gran trabajo que se había hecho. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Garantizar y buscar que esos materiales se imprimieran, y entre ellos están los cuadernillos de matemáticas de la fase 3, 4 y 5 que están llegando a nuestras escuelas. Algo muy importante y que también me gustaría destacar es que el plan y programas de estudio están llegando de manera impresa ya a nuestras escuelas para que las y los maestros pues tengan también la nueva escuela mexicana en sus manos. No es lo mismo leer de manera virtual que tener nuestros materiales impresos. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias. Permiso, Presidenta. Presidenta, nada más si tiene una actualización de las investigaciones que se han llevado a cabo en Puebla tras el hecho violento que ocurrió fuera de un bar en la zona de Angelópolis en la semana pasada. A ver si el Gabinete de Seguridad también puede informar. Muchas gracias. Sí. Vamos con otra pregunta sobre el tema. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. Retomando el tema de la reforma electoral, ayer pues se reitera este escenario de que posiblemente, no se ha alcanzado aún el consenso. Ya usted comentaba que pues es un tema de los diputados, pero ya también usted adelantaba 4 bases o ejes principales de la reforma que estará presentando. Entonces, en este marco de la búsqueda de consensos, consultarle si estos 4 planteamientos son irreductibles para la negociación que estarían buscando Morena principalmente. Yo creo que hablamos la próxima semana, ¿no?, de la reforma electoral. Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya el martes, con gusto, platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. Y bueno, referente al tema electoral, vemos que Sergio Mayer pidió licencia para volver a participar en este reality y finalmente es una diputación que se está dejando, si bien la va a asumir su suplente, pero es una diputación que se está dejando en medio de esta discusión importante y las otras reformas. Saber si tiene algún comentario al respecto. Hay suplentes, ¿no? Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando. Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente. Okay. Y retomando también el tema ahora de educativo, ya no hubo oportunidad ayer de preguntarle a la secretaria de Anticorrupción, pero mencionaba que se inician todas las investigaciones a partir de que se reciban oficios o haya quejas o pruebas. Se estuvo reportando a lo largo de estos días que ha habido denuncias de parte de extrabajadores o de trabajadores dentro de materiales educativos que acusan pues que se les pide dinero, entre otros asuntos. Falso. Entonces, no hay. Y además quiero, porque dicen, ¿cómo es que Marx Arriaga se le pidió que pudiera dejar su encargo? Que son encargos. Y al mismo tiempo hay un reconocimiento. Pues sí, hay un reconocimiento a Marx Arriaga. Es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros. Y todo nuestro reconocimiento a Marx Arriaga, todo. Entonces, toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen currículums. El currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo, con el de cualquiera de sus críticos. Nada más que a veces pues hay desencuentros internos y entonces se le orienta si quiere participar en otro espacio, él decide que no y finalmente pues ya no está en el cargo. Pero esta crítica ahora, a ver, nada más que le miren su currículum a Marx Arriaga.
Y la nueva escuela mexicana no se va a modificar. Claro, como bien dice Noemí, pues hay enriquecimiento de los libros, que viene también de los propios maestros, de los propios estudiantes, pero no tiene ninguna contradicción. Entonces, ¿se concluyó una investigación a raíz de estas denuncias, quejas que presentaron? Es un hombre honesto, Marx Arriaga. No hay nada que muestre lo contrario. Y bueno, a él cuando estaba dejando las oficinas, él mismo declaró que dejó firmadas 105 plazas para colaboradores dentro de la dirección. ¿Serán tomadas como válidas debido a que las firmó ya cuando Pues había vamos sido a ver, ya destituido? se revisará por parte de la nueva titular. Okay. Y nada más para precisar lo que ahorita comentaba la subsecretaria de las correcciones o este mejoramiento que será, entonces ¿estarían listas para la impresión del ciclo escolar 2026-2027? No, sería hasta la siguiente. O sea, lo que 27, dice 28. Noemí es que hay algunos enriquecimientos, vamos a llamarle así más que grandes modificaciones, a los libros y estarían listos, tienen que estar listos en enero del 27 para que entren a imprenta para poder entrar a septiembre del 27. Ok. Y por último, presidenta. O agosto, ¿cuándo se entra a la escuela? Septiembre, ¿verdad? Y por último, presidenta, hoy en La Razón publicamos que, bueno, de acuerdo con reportes que también se extraen de datos de Pemex, el tema del robo de hidrocarburo ha disminuido 10%. Sin embargo, se está observando un repunte en algunos estados como es Hidalgo y sobre todo lo que llama la atención es que está como migrando el tema del robo de hidrocarburos ya al sureste del país. ¿Está migrando qué, perdón? El tema del robo de hidrocarburo, es decir, se ha concentrado históricamente en esta zona de Hidalgo, Jalisco, etcétera, y ahora, bueno, lo que se está observando es que está habiendo un repunte bastante importante de hasta 300% en el estado de Tabasco, en la región sureste del país. Entonces, a ver si ustedes tienen observado este fenómeno del robo. El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados. Y se sigue con las investigaciones y se sigue trabajando para los dos temas, para evitar cualquier entrada de combustible que no pague impuestos y también cualquier conexión ilegal a algún ducto de Pemex. ¿Estaría considerando algún reforzamiento en los operativos al sureste del país debido a esta migración del robo? Fíjense, a ver si te pueden mandar una fotografía de los camiones, las pipas que llevan ahora combustible, cómo tienen un QR. A ver, pero también la fotografía, a ver si te lo pueden enviar. Si ustedes van por las carreteras del país, pueden ver que los vehículos que llevan combustible ya tienen un QR como estos, grande. Ese QR lo da la Secretaría de Energía. ¿Qué tiene que tener ese QR en el momento que se lee con un teléfono celular para un guardia nacional, por ejemplo? Bueno, pues tiene que tener el origen y el destino del combustible. Y eso garantiza pues que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va. Y algunas de las veces pues se llama a la fiscalía y se incauta el vehículo. Entonces, esto ha hecho que disminuya muchísimo pues el transporte de combustible ilegal, porque necesariamente tienen que tener esto que se llama trazabilidad, que es quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va. Y eso es un trabajo muy intenso que se hizo del SAT, Secretaría de Energía, Aduanas y Pemex, en todo este trabajo de la Comisión Nacional de Energía. A inicio de esta semana, bueno, el reporte es particularmente sobre… A ver si tienen por ahí una fotografía de casualidad. Ajá. El reporte es particularmente sobre tomas clandestinas, es decir, estos pinchazos a los ductos. Pero también preguntarle si habría o se está trabajando en algún operativo específico por los establecimientos, o sea, las gasolineras,
con referencia a esta clausura que hubo esta semana en una estación formal, se supone en Puebla. Sí, hay revisiones a gasolineras por parte de ASEA, por parte de Profeco, y tienen que ver con un análisis de riesgo previo que se hace para alguna presunción de que la gasolinera está vendiendo combustible no legal. Gracias, presidente. Sí. ¿No tienes foto ahorita? Sí, a ver, sobre trenes. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Sobre el tema, presidenta, preguntar esta gran red ya de ferrocarriles que resurgen en nuestro país y que ya están en plena construcción y avances como se han planteado, preguntar los polos de desarrollo, cómo vienen en conjunto al desarrollo también. Sabemos que, bueno, tiene que ver con el tema industrial, con la carga, con trenes de carga, pero ¿cómo pueden confluir? Porque también en los polos de desarrollo entiendo que podría haber más, ampliar la gente que pueda vivir cerca de ahí y pueda considerarse, si no que el tren pase por ahí, pero que sí haya una relación entre estas redes de ferroviarias con los polos de desarrollo. Esa sería una. Y también en esto mismo, otra pregunta. Entiendo que todo está privatizado en cuanto, desde el sexenio de Zedillo, el de carga, los trenes de carga. El gobierno federal no tiene ningún punto a considerar que retome algo al respecto de trenes de carga, o todo lo tendrá la parte privada como lo ha venido teniendo. Por ejemplo, el México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, ahí donde estuvimos en la inauguración, bueno, el inicio de la construcción, justamente ahí en Hidalgo hay un polo de bienestar que muy probablemente tenga una orientación a farmacéutica, porque ahí muy cerca hay desarrollos farmacéuticos y ya hay mucho interés. Y así en otras áreas en donde va el ferrocarril. En el caso del de carga, recuerden que el malla de carga lo va a operar la Defensa Nacional a través del Tren Maya. El Tren Maya está operando, la empresa Tren Maya opera el tren de pasajeros y además va a operar el tren de carga. Y no sé si quieras mencionar algo más sobre los trenes de carga, Andrés. Sí, en el caso de los trenes de carga, como ya lo comentó en una ocasión anterior la presidenta, hay un proceso en la Comisión Nacional Antimonopolios que tiene que ver con la regulación que hay para que haya más competencia en el sector y para que mejore realmente la atención a usuarios y clientes. Ese es un proceso que inició la Comisión Nacional Antimonopolios hace tiempo, que tiene una fase de investigación y que sigue en ese proceso para ver realmente cuáles son las medidas y cuáles son las recomendaciones que se hagan, ya sea al Poder Legislativo o a la agencia, en su caso, por ser un sector regulado y mejorar las condiciones de competencia. Gracias. De hecho, también entiendo que entraría igual como lo Pero estamos. puede operar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Concesionaron las vías, no solo el servicio. Sí. Ese es pues uno de los grandes temas. La concesión del tren de carga, que fue una barbaridad, esa privatización, porque si el tren de pasajeros pudiera tener algún problema de rentabilidad, que ya saben que eso pues siempre es subjetivo, ¿verdad? Porque transportar pasajeros de un lugar a otro, podrían decir, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México no es rentable porque está subsidiado el boleto. Pues cómo no va a ser, imagínense que no hubiera metro en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces todo depende cómo se analice. Nosotros lo vemos desde una perspectiva de servicio y de desarrollo regional. Pero bueno, supónganse que alguien dijera, bueno, el tren de pasajeros tiene más problema para que se recupere la inversión que se hizo o para que opere sin necesidad de una aportación adicional por parte de los recursos públicos. Pero el tren de carga es hiperrentable, tiene ganancias muy importantes.
Entonces el privatizarlo pues fue privatizar algo que además se construyó y fue nacionalizado en su momento, que era público y después se privatiza para el beneficio de un privado. Entonces, para empezar eso. Pero después se concesionaron las vías, no solo el servicio. Podría haber sido, por ejemplo, que las vías se quedaran como parte del Estado y en todo caso concesionas el servicio. No, concesionaron todo a muchísimos años. Entonces, el problema que tienes para que otro use esas vías, pues es que le tiene que pagar al que hoy tiene concesionadas las vías. Pero lo más complejo de todo es que concesionaron las vías, unas de un lado de la República, otros de otro lado de la República, y entonces el que pase un ferrocarril de un concesionario que tiene una vía concesionada a otra vía concesionada, pues tiene problemas. Entonces eso afecta el tránsito de mercancías en nuestro país. Y eso es lo que está revisando ya desde hace tiempo, cuando era la COFESE y ahora la Comisión Nacional Antimonopolios, para promover pues que sean mucho más competitivos los trenes de carga en nuestro país. Tren de carga es una de las formas más eficientes de transportar, si no es que la más eficiente de transportar mercancías. Imagínense ustedes que viene un barco cargado de contenedores. En un barco pueden llegar miles de contenedores y luego llegan al puerto y cuando se transporta en tractocamión, pues hay veces que es un contenedor por tractocamión, o cuando son dobles, pues son 2 contenedores por tractocamión. Entonces, si vienen 1000 contenedores y es un contenedor por tractocamión, pues se requieren 1000 camiones. En cambio, el tren pues lleva los contenedores y solamente es una locomotora que lo está jalando. Entonces, es muy eficiente. Pero en México tienen que ser más competitivos porque la manera en que se privatizó, pues en realidad pues genera muchas ganancias y no hay los beneficios que pudiera tener. Sí. Ahora, por eso el tren de Maya pues se decidió que fuera público. De hecho, es efectivamente un tema que ahora vemos y observamos y se puede detallar y se puede difundir a través de estas conferencias, porque cuando se privatizó ahí quedó, medio salió alguna información, pero no salió a más. Ahora nos damos cuenta ya como país todo lo que se ha hecho hacia lo privado, lo que se abandonó y las propias comunidades. Presidenta, en este punto que comenta usted, también es el tren de carga, igual es el manejo de la Marina en el interoceánico, así quedaría. El interoceánico también es público. Digo, y así quedaría también, esa es la idea, que lo siga manejando la Marina. Sí, como saben, el tren interoceánico después del accidente se está trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas, para poder hacer la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren. Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas. Y al mismo tiempo, Andrés pues ya muy pronto publicará su revisión como agencia reguladora. Tiene que cerrar también la investigación de la Fiscalía, porque dieron un primer avance, pero tiene que cerrar. Y también ya está una empresa internacional, no sé si quieras platicar eso, trabajando en la certificación del tren, que va a dar una serie de recomendaciones. Sí, de hecho, la empresa que le llamamos un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que, digamos, no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera, ya empezó a trabajar. Entonces, hace unos días incluso salió una nota de periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación,
cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende, todo realmente de forma integral, y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. A partir de eso, y eso la agencia ha estado participando precisamente y la clave será en ver cómo es la implementación de esas recomendaciones para decir, este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente, ¿no? Entonces, se va a hacer el trabajo y cuando tengamos ya el conjunto de recomendaciones y el seguimiento de la implementación, con mucho gusto también lo informaremos. Muchas gracias. Es una empresa que se llama TÜV Rheinland. TÜV, a veces van a leer TÜV, lo digo, TÜV es el nombre de las empresas de verificación que se usan en Alemania. Entonces hay muchas que hacen este trabajo. En este caso es TÜV Rheinland, es alemana. Presidenta, y en la construcción de la manufactura de los trenes, ¿sí se contempla igual México, nuestro país, para esta creación, o cómo sería la Sí, un 70% al menos, es porcentaje? 70, ¿no? 70% al menos de la producción de trenes es nacional, ¿no? Sí. 70%. Ah, 76%. Sí, casi el 80%. Sí. En el caso del tren Ciudad de México-Pachuca, es la empresa CRRC, es una empresa de origen chino, fue la que hizo los trenes del metro. Ellos ya tienen una planta en el Estado de México y están ampliando su planta para poder producir estos trenes que tienen esta condición. Y en el caso de Alstom es la planta que tienen en Ciudad Sagún desde hace tiempo, que ellos ganaron la primera licitación de los trenes hacia el norte. Perfecto. Otro tema, Presidenta, muy breve, es preguntarle sobre Correos de México. La venta de comercio en línea ha aumentado exponencialmente, incluso a partir de la pandemia, pues por la misma circunstancia, creció tremendamente en todos los sentidos. Hay plataformas y las conocemos todos, pero también hay venta en línea o a través de redes o las propias plataformas, y que el traslado o el envío de los productos que se venden, pues de la gente que hace este comercio, pues lo hace a través de paquetería, pero perteneciente a Correos de México, porque pues es lo más económico, pero además pues no deja de ser también eficiente en sus propios tiempos, por supuesto, porque sabemos que tiene otro tipo de logística, otro tipo de costo. No es lo mismo que uno pague 60 pesos, por ejemplo, para enviar un paquete a algún estado de la República. Esto en Correos de México, preguntarle, ¿hay modernización al respecto? ¿Se ha mantenido? Porque también los gobiernos anteriores lo que querían eran prácticamente desaparecerla o privatizarla o irla vendiendo, etcétera. ¿Cuál es el tema ahí en Correos de México, Presidenta? Bueno, desde la administración anterior, desde el gobierno del presidente López Obrador, estuvo ahí Rocío Bárcena, que hoy está en Secretaría de Gobernación, y ella hizo un trabajo muy importante para recuperar, digamos, los clientes de correos, sobre todo los gobiernos. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, ya no se usaba Correos de México, sino se usaba una empresa privada para distribuir las boletas de predial, de agua, etcétera. Entonces, Rocío nos fue a ver y dijo, a ver, pues, ¿por qué no cambian el contrato y que sea Correos de México? Entonces, ese trabajo lo hizo ella y con eso empezó a modernizarse, se compraron nuevas motocicletas, vehículos, etcétera. Ahora está ahí Violeta Abreu y está en ese proceso también de modernización, tanto de sus sistemas como de lugares de almacenamiento y de compra de vehículos principalmente, y en todo el proceso logístico. Y sí, el objetivo es modernizar todavía más y que tenga mayor alcance Correos de México. Por último, Presidenta, el tema de la CONADE, se va a presentar el día de hoy un plan
para alto rendimiento. Entiendo yo, por lo que he estado revisando, no había habido esta presentación de un plan de este tipo y no había un antes de esto, de cómo se está planteando, y tan solo hay que mirar al fin de semana. Este fin de semana han ganado pues nuestros deportistas, pues muchas medallas, por ejemplo, 3 medallas en la Copa Mundial de Natación Artística, 43 en la Serie Mundial de Tiro con Arco, Isaac del Toro que va nuevamente ganando una carrera. Son deportistas dedicados por completo y que se ha visto ese resultado. Bueno, siempre ha habido un resultado por parte de los deportistas cuando se meten, cuando buscan, y que ahorita se esté presentando ese plan. ¿Qué expectativas se tiene en este sentido para el deporte, Presidenta? Esa sería mi última pregunta. Pues está haciendo muy buen trabajo Rommel, es muy hiperactivo también. Tenemos varios compañeros hiperactivos. Él ha buscado un mecanismo en que nuestros atletas puedan ir a más competencias. Eso los foguea y pues tienen mejores resultados en su momento en campeonatos mundiales o en olimpiadas. A veces tiene pocos recursos y de todas maneras hace compromisos, busca la manera de resolver y después con la burocracia en el gobierno tarda en salir el pago que tiene que ver con ello y busca la manera siempre dentro de la norma de resolver los problemas. Entonces, eso ha permitido también que se tengan más medallas. No sé si por ahí teníamos el lunes, lo íbamos a pasar de varios… incluyendo las de invierno, sí. Por ejemplo, este joven de patinaje sí, es fantástico. Sí, a ver si tienes… Y hubo varios mundiales en donde hubo muy buenos resultados. A ver si lo pasas. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos a ver dónde… A ver aquí la compañera. La foto de la pipa que tiene el QR. Mire. Bueno, esa es la de Pemex. Pero hay unos que tienen incluso, ahí está, esos sellos más grandes. Entonces, un guardia nacional, fueron capacitados que están en carreteras, puede detener a uno de estos para poder ver su QR. O en caso de que no tengan el QR, pues también. Obviamente todo dentro del reglamento. Sí, es aleatorio. A ver, vamos. Gracias. A ver. Me había dado la palabra, Presidenta. Sí, perdón. Gracias, buenos días. Me distraje. Sí. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Mandataria, preguntarle, nos hablan de estas vías, estas nuevas vías que se están dando, ampliación, ¿cómo está beneficiando a la población? ¿Qué les dice la gente que vive cerca de estas zonas? ¿Cómo les está beneficiando? Bueno, no sé si quieras, Néstor, la gente cómo está recibiendo el tren, tú que estás ahí en campo. Con su permiso, Presidenta. Pues como decía la secretaria Edna, la verdad es que el proyecto tiene entusiasmada a la gente. Muchas comunidades, como ya señalaba la Presidenta, quedaron pues muy cercanas a las vías del tren y cuando se privatizaron y se quitaron los trenes de pasajeros, se quedaron aisladas. Entonces, el regreso de los trenes de pasajeros tiene muy entusiasmada a la gente. Prácticamente quieren estaciones como si fuera el metro, a cada 3-4 kilómetros. Eso, por supuesto, lo define la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado junto con el agrupamiento de ingenieros, pero la realidad es que la gente está muy entusiasmada y muy contenta con la obra. Eso nos ha ayudado mucho a la liberación del derecho de vía y a que haya esta paciencia y coordinación ahora que ya tenemos las obras avanzando. La verdad es que mucho entusiasmo en torno al tren, más bien están, además de las estaciones, queriendo saber cuándo ya van a poder subirse.
Gracias. Además, sobre estos trenes que llegan o comparten ruta con la Ciudad de México, saber si la tarjeta de movilidad integrada va a funcionar para… Esa es buena pregunta. No sé, Andrés. ¿Sí? A ver. Justo, bueno, ya tenemos un primer ejemplo de que ha funcionado bien. En el caso del Insurgente, se puede usar la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. De hecho, si ven la tarjeta, tal vez fue como muy gradual, pero en las tarjetas ya aparece el logo del Insurgente. Y para la gente es muy fácil, es muy sencillo. La mayoría de los transbordos que están sucediendo en observatorio son al metro. Entonces las personas que cargan su tarjeta en el metro la usan en el tren, que la cargan en el celular. De hecho, también la aplicación de la Ciudad de México ya tiene una tarjeta digital. Entonces ni siquiera necesitas comprar la tarjeta, sino simplemente bajas la aplicación de la Ciudad de México y ahí mismo la recargas. En el caso del tren al AIFA, en este momento estamos trabajando para que, y esto es en coordinación con la Dirección General de Ingenieros de Sedena, que probablemente está llevando a cabo la obra, estamos trabajando para que la tarjeta que actualmente se usa a Cuautitlán se puede usar, que es como se planeó originalmente, pero también estamos trabajando para poder implementar el uso de la tarjeta de movilidad integrada hasta el AIFA. En los servicios que son más cercanos a la Ciudad de México es más evidente esa integración. Sin embargo, en parte de la planeación que estamos haciendo para el resto del sistema, lo que queremos hacer es trabajar con los servicios de transporte públicos de distintas ciudades para ver cuál es la factibilidad de hacer alguna integración, precisamente por lo que comentaba en la presentación, de que muchos de los servicios van a ser intensos, sobre todo en zonas metropolitanas donde se hace conexión a transporte público. Entonces, al menos lo que sabemos que ya se pudo hacer en la Ciudad de México con el Insurgente, sabemos que se puede hacer al AIFA y probablemente a Pachuca, que es la misma línea, y con ese modelo es lo que queremos trabajar en las grandes ciudades donde crucen los trenes. Bien, ahora no solo las grandes ciudades, nos hablaban también de estas consultas con los pueblos indígenas, saber cómo se efectúan y cuáles son las peticiones que se tienen o cómo se llevan a cabo. Se realizan con una metodología específica que está determinada por el Instituto de Pueblos Indígenas. Entonces, en caso de que haya una comunidad indígena, un pueblo indígena, llega el INPI y con ellos se trabaja para que ellos realicen la consulta en coordinación con el equipo que está en territorio. Gracias. Finalmente, preguntarle, ayer recibió a la directora de Standard & Poor's, nos explicaba que era para hablar sobre los retos de la inteligencia artificial y en economía, saber qué se concluyó, si nos pueden dar un poco más. Pues fue una plática, no es que hubiera algún acuerdo o algo en específico. Pues son personas muy, aparte pues del trabajo que desarrollan en su propia empresa, pues tienen mucho conocimiento de lo que pasa en la economía mundial. Y hoy, como ustedes saben, la inteligencia artificial requiere pues estos grandes centros de datos, que se están poniendo muchos de ellos en Estados Unidos. Entonces fue alguno de los temas de conversación, estos centros de datos que almacenan y procesan información muy rápida, pues usan mucha energía. Entonces, ahí donde se pone un centro de datos, pues tiene que haber la garantía de que hay generación eléctrica. A México obviamente le interesa tener algunos centros de datos. Todo pues depende también de las características del uso de agua, porque también usan agua, y de la disponibilidad de energía. Entonces fue alguno de los temas que se hablaron. Nos habló de computadoras cuánticas que se están desarrollando por algunas empresas. En fin, fue ese tema de lo que ella ve a nivel internacional que se está desarrollando en términos tecnológicos y cómo México se puede insertar pues en ese proceso. Gracias, buen día, presidente. Gracias. Vamos para acá a ver al compañero. Ahora nos vamos a ir temprano. El compañero acá atrás. Vamos a ir temprano porque vamos hasta Puebla, al Día del Ejército. Abel Cuapa de Puebla, precisamente, presidenta. Preguntarle algunos temas sobre en el Congreso del Estado, ahí en la Comisión Inspectora del Congreso, están nuevamente evaluando regresar el fuero a los diputados.
¿Regresar qué, perdón? El fuero. Esto usted ya lo había comentado previamente que se iba a quitar esto en la reforma electoral. ¿Cómo va esta propuesta que se está analizando allá en Puebla todavía en el Congreso del Estado? ¿Cómo la veo yo? Sí, exacto, sí. Bueno, pues tienen que definir ellos, ¿no? ¿Qué es el fuero? El fuero es una condición que tienen principalmente diputados y senadores para que no pueda juzgárseles por algún delito mientras son diputados o senadores. Esto pues viene desde hace mucho tiempo. El presidente antes tenía fuero, ahora ya no tiene. El presidente López Obrador quitó el fuero y hay un esquema específico de cómo un presidente o una presidenta pueden ser imputados o juzgados. Ahora, eso no quiere decir que no haya investigaciones a un diputado o un senador. No se le puede detener mientras tenga fuero, pero se les pueden hacer imputaciones. Y en el momento que pierde el fuero, porque ya no es diputado o senador, pues puede ser procesado. Y el diputado o senador tiene que presentarse al Ministerio Público. Eso es muy importante, porque no le da impunidad en el sentido de que no se pueda hacer una investigación contra un legislador o una legisladora, sino sencillamente no se le puede detener mientras está cumpliendo sus funciones. Pero la persona pues tiene que contestar en caso de que haya imputaciones, ¿no? ¿Cómo puede hacerse? Pues la propia Cámara de Diputados y Senadores les tiene que quitar el fuero, la Cámara de Diputados les tiene que quitar el fuero para poder ser detenido en su caso, ¿no? Ese fue el caso de el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando lo acusaron falsamente de haber violado un amparo al entonces jefe de gobierno López Obrador, y por eso lo desaforaron en la Cámara de Diputados, cuando en realidad era un tema político para que no participara en la elección del 2006. Entonces, bueno, pues tiene que determinarlo. Yo creo que todas las mexicanas y mexicanos somos iguales y no necesariamente tendrían por qué tener fuero, ¿verdad?, diputadas y diputados. Pero sí es importante que se sepa que aunque tengan fuero, se les puede imputar algún delito. No se les puede detener a menos que le quiten el fuero o cuando deje de ser diputado, ¿verdad?, si el proceso sigue. Gracias, presidenta. Y ya en un segundo tema, también algo local en Puebla. Hay un tema en la Fiscalía General del Estado sobre presuntos actos de corrupción y extorsión y abusos de gente cercana a la fiscal, Damis Pastor. Hoy esa gente cercana ya ha salido de la instancia de la Fiscalía por estos tipos de temas. Sin embargo, siguen quejas en contra del papel, el actuar de la Fiscalía allá en Puebla. Desde su perspectiva, ¿qué recomendación o qué evaluación le daría al gobierno de Puebla y a la propia Fiscalía, si bien son instancias separadas, cuál tendría que ser el papel de la fiscal en Puebla? Bueno, no conozco en particular el tema, ¿no? Habría que tener más información. Y solo insistir en esto de los cambios que ya ha platicado sobre, ya dijo que no hay cambios en corto o a largo plazo en el que su gabinete. ¿Cómo se evalúa desde su perspectiva el papel que está haciendo el exgobernador de Puebla ahora aquí en la Federación? Muy bien, Migración? Trabaja muy bien Sergio Salomón. Está haciendo un trabajo muy bueno ahí al frente del instituto. Estamos por enviar una iniciativa para hacer un cambio en el Instituto Nacional de Migración. Él no la propuso porque tiene muchas funciones diversas y la idea es poder garantizar todas sus funciones y también evidentemente la protección a las y los migrantes en nuestro país. Entonces estamos por enviar una iniciativa que tiene que ver con una modificación al instituto, incluso se llamaría Instituto de Movilidad Humana, porque ya migración ya es pues un nombre que ya no necesariamente se usa, en realidad es movilidad de una persona de un lugar a otro. Gracias, presidenta. Sí. Cerramos. Vamos con mujeres en la historia. ¿Sí? ¿Ocurrió destrucción?
funerales para 7 personas que resultaron difuntas. Revisamos el tema. Yo pensé que preguntabas de 2 navíos que fueron interceptados y fue incautada droga por parte de la Secretaría de Marina. Ayer y antes de ayer y ayer, cerca de 7 toneladas de cocaína. Sobre el otro tema, obviamente es ¿por quiénes fueron destruidas? Pues se le está preguntando en el chat a la Embajada de Estados Unidos qué información tienen ellos al respecto. Lo revisamos. Lo que informaron en gabinete, esto no lo informaron en gabinete, lo que informaron en gabinete fue de estos 2 navíos que algunos estaban en aguas internacionales y en comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos se informó y fue Secretaría de Marina quien actuó. Buenos días a todas y a todos. El próximo sábado 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, con la finalidad de proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad cultural. Hoy, en Mujeres en la Historia, queremos abordar la participación de las mujeres indígenas como pilares en la preservación y transmisión de nuestras lenguas y sobre todo su revitalización. Como vimos en otra cápsula acerca de la Chichiguames, las mujeres indígenas son guardianas de nuestros saberes ancestrales y el día de hoy también son defensoras de nuestros derechos a través de la Cartilla de las Mujeres. Por favor. A lo largo de la historia, las grandes revoluciones y transformaciones en México y en el mundo no avanzaron únicamente con discursos o levantamientos. Avanzaron cuando las ideas llegaron a las conciencias de los pueblos. Los folletos, los manifiestos y la prensa popular fueron herramientas fundamentales para que los pueblos comprendieran sus derechos, discutieran sus condiciones de vida y se organizaran para cambiarlas. No eran textos decorativos, eran instrumentos para abrir conversaciones y disputar el sentido común de su época. Hoy, en 2026, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en México se enmarca en esa tradición. En un momento de transformación para el país que no quiere que ninguna mujer ni niña se quede fuera. El 7 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta cartilla con la convicción de que el reconocimiento de los derechos es el primer paso para ejercerlos y defenderlos entre todas. Desde entonces, se han repartido 27 millones de cartillas en todo el país. Esas 27 millones de entregas son también 27 millones de conversaciones, de mujeres con otras mujeres, de mujeres con sus parejas, hijos, hijas y nietos, e incluso discusiones entre hombres sobre por qué, en pleno 2026, es importante que hablemos de los derechos de las mujeres. La Cartilla de los Derechos de las Mujeres enlaza las experiencias de quienes no pudieron ejercer sus derechos, de quienes hoy finalmente pueden nombrarlos y de quienes mañana seguirán exigiéndolos. La cartilla no está dirigida únicamente a las mujeres. Es también un llamado a los hombres de este país para asumir su papel en la construcción de una sociedad más justa. Y es, al mismo tiempo, un recordatorio para las instituciones públicas de que la justicia y el acceso a los derechos no se decretan, sino que se materializan con acciones, presupuestos e instituciones al servicio del pueblo. La Cartilla de Derechos de las Mujeres ha llegado a escuelas, clínicas y espacios comunitarios, así como a través del despliegue territorial de los programas sociales. Se ha distribuido de manera física y digital. Sotubal juntas besokola junek umaltei luz maltic México hasta tojola al ñañu ñasto nayeri ochkama naoka raramuli sokos poste shuk payal kintiwash abshi comontic Monegi cualiol paquis walemis campaquinix.
Derecho agichadi. Kahuchuka axnita an ay. Yache hiatna, chahaskas echi. Makitle panitakan panichinanko. Lantepi rabai, harapetsi, rayatsedi, ma. Yan epi haran fadi nishi. Upa talil acabet kunsik medios digitales. Chehia diari neshueche o neshue mawasnola. Lerecho chaan maan achelanchel. Amatanahuatil, mahinsiwat wel motatol tenesti wan mautoketes nochillin weyaltepet. Chehia non diana chach indo tire os oeti. La jujun uchmir calincuenta neyaltalap. Derecho que la joga befi nerin jutin cuanto. Meu kenche chobuk elol yikot koyuntel. Ha iti mike chanu kun lokwanel batsamalek o ayuk leki laltik ahluf maltik México. Visita cartilladerechosdelasmujeres.gov.mx. Descarga la cartilla y conoce sus versiones en lenguas indígenas nacionales. Que este próximo 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, también sea una oportunidad para que todas las mujeres conozcamos, difundamos y hagamos valer nuestros derechos. Agradecemos a la Secretaría de las Mujeres, por supuesto, quienes compartieron con nosotros los insumos gráficos para la edición de esta cápsula y, por supuesto, la vamos a difundir en todas nuestras escuelas. Ya llegaron a nuestras escuelas secundarias y vamos a continuar difundiendo esta cartilla de los derechos de las mujeres. Muchas gracias.